Dragon Ball Daima capítulo 4 ha sido estrenado. Lamentablemente Goku aún no se transformó en Super Saiyajin como podía esperarse, sino que lejos de eso, el Saiyajin está sufriendo un nerfeo producto del mismo ambiente del reino demoníaco. No obstante, se las arregló para lidiar con los malvados súbditos del rey Gomá. Ahora, tras conocer a Pansy, Goku encontrará en esta una compañera que los ayudará a llegar a su destino. A continuación, como todas las semanas, podrás ver un nuevo adelanto completo del próximo episodio, el número 5, en el siguiente video de Dragon Ball Daima. Antes de comenzar, jóvenes, les pido por favor que si están suscritos pero no tienen la campana de notificaciones activada, la activen en todas las notificaciones, puesto que de esta manera YouTube les avisará sobre nuevos videos y actualizaciones. Es muy importante esto, así que por favor revisen y actívenla de esta manera en todas las notificaciones. Ahora sí, continuamos. Tras haber perdido su nave, Goku, el Supremo Kaiosama y Glorio, a pie, llegaron a una pequeña tienda en la que tuvimos sorprendentes revelaciones. Estas fueron los insectos que nos dan una noción de lo que veremos más adelante. Desde algunos que son prácticamente semillas del ermitaño, hasta otros muy especiales que simulan ser, en pocas palabras, unos pendientes Potara. Tras esto, llegando a un nuevo pueblo, se topan con una lamentable escena en donde la gendarmería, creo así se llama, del rey Gomá, pide cantidades absurdas de dinero a los humildes habitantes de este pobre pueblo del tercer mundo. Goku se enfrentó a ellos y los puso en su lugar. En medio de esta situación, salvó a una joven misteriosa que, sin saberlo, Goku y los demás se unirá a ellos. A continuación te muestro un pequeño adelanto extendido del próximo capítulo, el cual dice así. Pansy. Tras rescatar a una joven de las viles manos de los guardias del rey Gomá, esta se presenta como Pansy. Si bien la joven no es una guerrera como Glorio, su valentía y sentido de la justicia son más que suficientes para unirse al grupo de Goku y compañía. La paz les durará poco a nuestros héroes, puesto que más enemigos aparecen, y ahora, siendo buscados por los guardias en todo el tercer mundo, el peligro estará sobre ellos constantemente mientras esperan la llegada de Bulma, quien sigue avanzando en la construcción de la nave para ir con Vegeta, Piccolo y los demás. Bueno, jóvenes, este fue un pequeño adelanto extendido del próximo capítulo. Les seré franco, tanto este episodio como el próximo, es decir, el número 5, no fueron o serán la gran cosa. Exceptuando el tema de los insectos y la información que nos brindan, que es muy interesante, el capítulo a nivel emoción no es wow. Sin embargo, está bueno que cuenten con un adelanto un poco más extenso en comparación a lo que nos muestran al final del episodio, que es muy chafa. Con respecto al capítulo de hoy, bueno, lo mismo. Fue un buen capítulo con unas revelaciones muy interesantes, porque es inevitable pensar que habrá una fusión o incluso dos, puesto que Goku le pide a Glorio que le compre insectos y el demonio le compró 2 insectos de la unión. Según entendí, si se toma un insecto y se comparte con otra persona, eso llevaría a la fusión entre ambos. Así que esto podría explicar el por qué en el despertar de Bills, Shin y Kibito están fusionados, arreglando el tema de la separación mediante Majin Buu. Lo mismo aplicaría para Goku y Vegeta, aunque esto no arreglaría el hecho de que Goku no sabía por qué se habían separado cuando le preguntó a Gowas. En fin, no me quiero ir mucho de tema. Considero esto fue lo más interesante que pasó en el capítulo. No es que haya sido aburrido, pero prácticamente el capítulo se basó en ver a Goku, Glorio y el Supremo Kaiosama caminando por el desierto, con Goku teniendo hambre, buscando un pueblo y salvándose de caer en el mar de la oscuridad. Eso hasta el final, donde nos dieron un poco de acción, aunque bastante limitada porque, como dije al principio, Goku no puede moverse libremente por el mismo aire tan denso del tercer mundo. Esto supongo se solucionará cuando puedan viajar al segundo mundo demoníaco y posiblemente ahí el ambiente cambie. Lo que sí quiero decir es que me encanta ver cómo Goku se divierte incluso en las situaciones más complicadas, en contraparte al Supremo Kaiosama, quien la está pasando muy mal, desde los insectos, los cuales no le gustan, hasta el viaje en la semilla del cielo. Me causa mucha gracia y me hace muy entretenido el episodio. No voy a hacer de este video algo largo e innecesario, porque no tiene ningún sentido. Ni siquiera me interesa llegar a los 8 minutos para monetizarlo más de lo normal. Consideren estos adelantos como una especie de extensión del capítulo o un aporte sin fines de lucro. Espero les sirva.
Lo que sí, les pido que me cuenten qué les pareció el capítulo 4. ¿Sienten que la serie está un poco pesada o directamente aburrida? En teoría, luego del 5º capítulo, comenzaría lo verdaderamente interesante. Así que tenemos 2 semanas para confirmar si esto es real o no. Si tuvieran que darle una calificación del 1 al 10 a este episodio, ¿cuál sería? Antes de responder, les pido por favor que si les gustó y sirvió ver este pequeño adelanto del próximo capítulo, dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma 1 segundo y a mí me ayudan mucho. Así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete, ahí sí, espero leer sus opiniones, sensaciones y reacciones del 4º capítulo y lo que esperan del 5º abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.